Bueno, muy bien. Entonces, en el curso vamos a comenzar con un contexto pequeño sobre qué es importante. Bueno, obviamente lo que es importante lo vamos a discutir en las primeras sesiones, que es lo que es la parte de mecánica cuántica diabática. Eso es lo que es importante. Entonces, mecánica cuántica diabática. Más sin embargo, hay algunos aspectos de la mecánica cuántica a los que hay que prestarle particular atención. Entonces, vamos a mirar. Entonces, adiabatic quantum mechanics. Bueno, muy bien. Entonces, el término dinámica cuántica es un término importante. Como ustedes pueden ver, yo asumo que todos ustedes son unos amplios conocedores de la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Em, Inclusive Duque, que es estudiante de ingeniería electrónica, Duque ya más o menos conoce la estructura formal de la mecánica cuántica porque hemos estado viendo el curso del Hamiltoniano de Heisenberg por estos días. Entonces vamos a arrancar con Quantum Dynamics. Y cuando hablamos de Quantum Dynamics, hay que prestarle atención a dos términos importantes en el argot de la dinámica cuántica. Entonces, el primer término importante es sudden changes in quantum states. Este es el primer término importante. Este término, ¿por qué es importante? Bueno, este término es importante. Venga, yo paro de compartir pantalla, David, y vuelvo a compartir. De pronto puede ser por eso. Este término acá es importante porque nosotros tenemos que asegurarnos para poder garantizar que tenemos un sistema topológico, ya vamos a ver a qué nos referimos con topológico, ¿cierto? Que los cambios no son sudden, que es sudden en español es repentino. Los cambios deben de ser adiabáticos y ahí es donde viene la segunda frase importante en el argot de la dinámica cuántica. Entonces, adiabatic changes in quantum states. Muy bien, yo en la medida que vayamos avanzando, les voy a ir dando bibliografía para que ustedes vayan, digamos, haciendo la examinación apropiada de todo esto. Más artículos, muchos más artículos que libros, ¿cierto? Entonces, esta vaina no vale la pena estudiarla de ningún libro en el mundo, ¿sí o no? Entonces, más sin embargo, yo les voy a recomendar tres textos, tres libros de texto para estudiar esto. El primero, se los voy a recomendar de una vez, entonces, Chapter 5. ¿De qué texto creen ustedes que es esto? A ver, los que me conocen el estilo. La cara. Pues sí, Nakahara es una opción, pero este es más básico. Para una Griffiths. estudiar dinámica cuántica. Mi primer cursito de dinámica cuántica, ¿dónde lo debería hacer uno? Uy, Joan, usted se ganó ese libro como premio. Sakurai. Sakurai. Sakurai, exactamente. Joan fue uno de los mejores estudiantes en el curso de mecánica estadística y se ganó el Sakurai. Modern Quantum Mechanics. Estudiar esto bien estudiado, chicos, es muy importante, sobre todo para yo hablar de mecánica cuántica diabática y topología. Uno no puede estudiar esto de ningún libro gilipollas porque después se enreda más adelante.
porque trabajar topología y mecánica cuántica adiabática con la función de onda es muy difícil, ¿sí o no? Es bastante difícil. Entonces, porque la función de onda ya tiene una representación asociada o en el espacio o en el momento. Nosotros necesitamos el estado en abstracto para trabajar topología. Entonces, eso es importante. Listo. Bueno, muy bien. Regálame un segundo que hay un estudiante que no le da para conectarse. Bueno, muy bien. Modern Quantum Mechanics de JJ Sakurai en Jim Napolitano. Entonces, este es la primera referencia en relación al tema de dinámica cuántica, que es muy importante. La mayoría de ustedes ya han visto mecánica cuántica. Yo voy a repasar dinámica cuántica, ¿cierto? Voy a repasar dinámica cuántica al principio del curso y voy a repasar dinámica cuántica a la mitad del curso, porque nosotros nos vamos a enfrentar a la fase de Berry a partir de integrales de camino en estados coherentes de spin, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentemos a la fase de Berry con integrales de camino de estados coherentes de spin, entonces vamos a necesitar construir un esquema para hacer dinámica cuántica con esquemas con integrales de camino. Entonces, ahí vamos a ver integral de camino de Feynman, integral de camino de estados coherentes, integral de camino de estados coherentes de spin, ¿cierto? Y hasta de pronto, si Jalil tiene esa parte preparada, pues podría dar la clase Jalil, ¿sí o no? Entonces, que ya es, digamos, un experto en el tema, pero tiene que ser con lápiz, no con diapositiva, no con lápiz, ¿sí o no? Entonces, muy bien, pero Jalil tiene una tablet de $1 millón, entonces no hay problema. Bueno, ahora, pues este es el libro que yo recomiendo para que ustedes inicien su travesía en la dinámica cuántica. ¿A qué dinámica cuántica le vamos a prestar nosotros atención? Nosotros le vamos a prestar atención a la dinámica cuántica adiabática, ¿cierto? Darwin también nos podría pasar un documentico con la demostración del teorema adiabático, ya de pronto para mañana o para el viernes. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es dinámica cuántica? Entonces, what is quantum dynamics? No, pues básicamente para yo responder qué es Quantum Dynamics, hay que responder qué es Quantum y qué es Dynamics, ¿cierto? Entonces, por acá, what is Dynamics? Bueno, pues dinámica es la forma como los objetos cambian con el tiempo, ¿cierto? Entonces, is the way a given object changes with time. Casi Eso todo es el lo mundo que lo es, sabe. ¿sí o no? Eso es lo que es dinámica. Voy a hacer un ejemplo corto. Entonces, consider a damped harmonic oscillator. Entonces yo de muy buena tinta, yo sé que este ejemplo lo entiende todo el mundo en esta sala. Eso sí lo tengo muy claro. Todo el mundo es todo el mundo. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, yo tengo, digamos, tengo una masa acá. Este es un bloque de masa M, ¿cierto? Y este bloque de masa está suspendido de forma tal que hay un resorte suspendiendo el bloque, pero también tenemos nosotros un amortiguador con un aceite que tiene cierto grado de viscosidad, ¿cierto? Este aceite de acá también está suspendido de este amortiguador.
Bueno, muy bien. Entonces, este resorte tiene constante K y este amortiguador tiene constante B, ¿cierto? Y acá, básicamente, yo puedo definir el desplazamiento de esta masa. Entonces, el problema dinámico acá se encarga simplemente de estudiar cómo cambia la posición de esta masa con el tiempo una vez ustedes aplican una fuerza en una determinada dirección. Listo, entonces yo puedo escribir la energía. Entonces, la energía, ustedes bien saben que va a ser función de X y de X punto. ¿Sí o no? Ojo que esto no es hamiltoniano. Si ustedes tienen claro los conceptos de mecánica teórica, saben que el hamiltoniano no depende de X punto, ¿cierto? Entonces, esto sería ¿quién? Esto sería un medio de kx al cuadrado más un medio de m de x punto al cuadrado. Yo puedo sacar la derivada. Me queda derivada de la energía que depende de x y de x punto con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, por la regla de la cadena, esto sería, supongan ustedes que esto acá es una función f1 de x y esto acá es una función f2 de x, punto. O sea que esto me queda la derivada parcial de f1 con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo, más la derivada parcial de f2 con respecto a x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo. O sea que esto me queda la derivada de f1 con respecto a x, simplemente escapa por x punto, ¿cierto? Más esto sería m por x punto, ¿cierto? Que multiplica a x dos puntos. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, mm, listo. Ahora, ¿a qué es igual la derivada de la energía? Bueno, pues ustedes tienen que observar lo siguiente, o podrían observar lo siguiente. Ustedes pueden observar que acá nosotros en el amortiguador tenemos una fuente de disipación, ¿cierto? Entonces, source of dissipation. Y ustedes pueden observar también claramente que en F de T tenemos nosotros source of power, una fuente de potencia. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Em, bueno, entonces por acá tenemos que la derivada de la energía no es otra cosa que la potencia de entrada en amarillo menos la potencia de salida que tiene que ver con la disipación en azul. Listo. ¿Y quién es la potencia de entrada? La potencia de entrada simplemente es la fuerza por la velocidad. O sea, la fuerza por X punto menos la de salida, entonces sería menos B por X punto al cuadrado. Listo, bueno, muy bien. Entonces yo puedo hacer una igualación de estas expresiones que tengo acá, entonces me queda acá por X punto más M por X dos puntos por X punto igual a F de T por X punto, ¿cierto? Menos B por X punto al cuadrado y de acá me queda lo siguiente, me queda MX dos puntos más B por X punto más kappa por X menos F de T igual a cero. Y a partir de acá, bueno, perdón, esto es por X punto igual a cero. Y a partir de acá yo obtengo una restricción sobre esas variables dinámicas, es decir, variables que cambian con el tiempo. A eso me refiero yo con dinámica. Obtengo una restricción en forma de ecuación diferencial.
Y la solución a esa ecuación diferencial esencialmente me va a permitir hallar la dinámica de mi sistema, ¿cierto? Entonces, como esto no es un curso de sistemas dinámicos, simplemente estoy haciendo un ejemplo de a qué me refiero yo cuando hablo de dinámica. Entonces yo digo que esto sería x dos puntos de t más b sobre m por x punto de t más kappa sobre m por x de t igual a 1 sobre m por f de t. Y esto tiene la forma general muy conocida de x dos puntos de t más 2 zeta omega n por x punto de t más omega n cuadrado x de t igual a u de t. Bueno, muy bien. Where zeta is known as the damping factor and omega n is the natural frequency of the system. Listo. Bueno, fantástico. Entonces, ahora, cuando yo tengo una condición dinámica, entonces, for a given dynamical condition, para una condición dinámica dada, por ejemplo, en este caso sería x dos puntos de t más 2 zeta omega n por x punto de t más omega n cuadrado por x de t igual a u de t, ¿cierto? La solución de esta ecuación diferencial me permite determinar la dinámica del sistema. Bueno, ustedes, por ejemplo, me imagino que Juan Manuel, Alejandro, etcétera, ustedes habrán trabajado con el operador de estado, con la ecuación de Lindblad, y entonces la ecuación de Lindblad, cuando yo soluciono la ecuación de Lindblad, que es una ecuación diferencial, eso es una restricción sobre la dinámica del operador de estado. Y con esa restricción, entonces yo puedo hallar la dinámica del operador de estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, básicamente, que solving, o más bien, escribámoslo de esta forma. The dynamics of x of t is given by the solution to the above differential equation. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? X de t es igual a 1 sobre omega n cuadrado que multiplica a 1 menos e a la menos zeta omega n por t sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado que multiplica al seno de omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Aunque yo sé que a ustedes la electrodinámica no es que les apasione mucho, pero esta ecuación siempre soluciona electrodinámica 1, ¿sí o no? Entonces, cuando se introducen las funciones de Green, etcétera, más una fase que voy a llamar phi. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Eso significa que esta es la dinámica. ¿Cómo cambia en el tiempo la posición de la masa? Es a lo que yo me refiero con la dinámica del sistema. Para ustedes poder hacer referencia a la dinámica del sistema, deben de hacer referencia a qué variable están estudiando. ¿Qué variable estudian ustedes? Es decir, ustedes están interesados en estudiar el cambio temporal de qué aspecto del sistema, ¿cierto?
No puede ser de todos los aspectos, tiene que ser de algún aspecto. Varios aspectos posiblemente. Pero no todos los aspectos. Entonces, y para la dinámica ustedes tienen you must specify zeta en omega n. Listo. Deben de estar pendientes a los videos que yo les voy a subir al canal, los videos de apoyo al curso de Python. Eso es importante, porque va a haber un punto dentro del curso en donde hay que apretar el acelerador y yo habré esperado que ustedes hayan visto todos los videos de Python que les voy a compartir. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá phi es el arco cuya tangente. También les voy a compartir las notas de la solución de esta ecuación diferencial con funciones de Green para que la tengan. Entonces esto sería el arco cuya tangente es raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. For 0 less than zeta less than 1. Entonces acá básicamente que estoy trabajando en el régimen subamortiguado. Under damped regime. Entonces, típicamente la dinámica requiere que nosotros solucionemos una ecuación diferencial, ¿cierto? Eso es lo que nos pide la dinámica. Ahora, entonces vamos a mirar la otra parte de la definición. ¿Qué es cuántico? What is quantum? Entonces, la palabra cuántica hace referencia al estudio de cantidades indivisibles. Is the study of indivisible, o is the study of quantities, mejor, quantities that cannot be subdivided into more fundamental parts. Hay un error conceptual y de gente importante, o sea, no de ningún chichipato, ¿sí o no? Y que yo estoy seguro que no es un error conceptual, sino que, digamos, no se fijan cuando realizan estos planteamientos verbales, por ejemplo, en documentales, ¿cierto? El error es el siguiente: cuando se habla de mecánica cuántica, entonces ellos dicen, por ejemplo, yo les voy a pasar un video, ahora les voy a pasar un video del profesor Brian Greene para que se lo vean, por favor. Yo confío que se van a ver este video, simplemente son 54 minutos, es un documental de 54 minutos. Yo quisiera que todos se lo vieran, por mucha mecánica cuántica que sepan, quisiera que se vieran este documental. Ya sea que les guste, no les guste, sea para criticar el documental, no importa. Es posible que quieran criticar el documental. Yo he criticado el documental, pero es un documental importante. Entonces, por ejemplo, Brian Greene plantea lo siguiente. Él dice, no, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de lo cuántico, nosotros, a pesar de que lo cuántico gobierna y rige todas las escalas de energía, de longitud, de tiempo, nosotros solamente podemos percibir lo cuántico cuando vamos a escalas de tiempo pequeñas, a escalas de energía del orden de la escala de Planck y longitudes pequeñas. Digamos que en ese argumento hay una imprecisión importante. Por ejemplo, los condensados de Bose-Einstein están lejos de ser materia microscópica. Un condensado de Bose-Einstein, por ejemplo, podría tener 10 a la 5 átomos. Entonces, con 10 a la 5 grados de libertad, yo dudo mucho que 10 a la 5 grados de libertad
se puedan entender como grados de libertad microscópicos. Ellos ya tienen una propiedad macroscópica que emerge como consecuencia de la colectividad de sus grados microscópicos de libertad, ¿cierto? Ahora, ¿será que nosotros podemos entender el condensado de Bose-Einstein clásicamente? Pues la respuesta es que no, ¿cierto? Entonces, de pronto algunas propiedades del condensado de Bose-Einstein se puede predecir clásicamente, pero en general no se puede predecir clásicamente, ¿cierto? Mm, entonces, no es correcto decir que la mecánica cuántica, para poder percibir la mecánica cuántica, hay que ir a escalas pequeñas. Eso es impreciso. Es mucho más preciso decir que la mecánica cuántica estudia los fenómenos en las escalas de longitud más pequeñas y las energías o los sistemas con temperatura ultra baja que tienen una energía característica comparable con la escala de Planck. Eso es mucho más preciso, porque son los dos tipos de sistemas, no solo los sistemas pequeños, ¿cierto? Sino también estamos hablando de sistemas ultra fríos, ¿cierto? Entonces, Domain of Quantum Mechanics, vamos a colocarlo acá. Domain of Quantum Mechanics. Entonces, el dominio de la mecánica cuántica son systems at the nanoscale and below. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de moléculas, estamos hablando de molecules, atoms, subatomic particles, etcétera. ¿Cierto? Entonces, y el otro dominio de la mecánica cuántica es ultra cold matter. Yo estoy seguro que esto ustedes lo ven en las primeras semanas de todo curso decente de mecánica cuántica del mundo se ve eso. A no ser de que uno haya tenido un curso de física moderna muy decente. Y que el profesor de mecánica cuántica dé por hecho que ustedes ya lo saben. Por ejemplo, su profesora de mecánica cuántica en la Universidad del Valle es una experta ya consumada en materia ultrafría, ¿sí o no? Entonces, y hay varios profesores de mecánica cuántica cuya área de experticia no es, no son los sistemas en la nanoescala, sino la materia ultrafría. Entonces, porque la materia ultrafría también es uno de los dominios de estudio de la mecánica cuántica. Entonces, mm, por ejemplo, los sistemas, los sistemas más convencionales donde se estudió la necesidad de la inclusión de una nueva descripción teórica cuando nace la mecánica cuántica son sistemas que tenían que ver con la temperatura. Esencialmente dos, ¿cierto? Y si ustedes me apuran tres, pero eso lo tengo que sustentar mejor. Entonces el primero es de heat capacity. Of the diatomic gas. Resulta que habían ciertos experimentos que se estaban realizando donde la predicción teórica de la mecánica estadística clásica no coincidía con la medida experimental, ¿cierto? Y entonces, obviamente, yo les estoy hablando, chicos, les estoy hablando de unos tantos años, una década antes de la radiación de cuerpo negro, ¿sí o no? De hecho, la radiación de cuerpo negro, digamos que estaría considerada como el último escollo que no pudo superar, que no pudo superar exitosamente la mecánica estadística clásica. Entonces, ese sería uno de los últimos.
Aquí tenemos heat capacity of a solid. Ni el gas diatómico ni el sólido son sistemas ni pequeños, ni átomos, ni moléculas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué jugaba la mecánica cuántica un papel en estos sistemas? Por la temperatura, ¿cierto? Entonces, no por la dimensionalidad de sus constituyentes, sino por la temperatura. Y después, ahora les voy a comentar por qué las variables dinámicas en mecánica cuántica. ¿Qué sucede con una variable en dinámica, en mecánica cuántica cuando la temperatura baja? ¿Cierto? Entonces, la respuesta es que se comienza a comportar de manera coherente, es decir, exhibe la capacidad interferométrica. Y eso hace que nosotros nos tengamos que replantear las formulaciones desde la mecánica clásica que no considera que los objetos puedan interferir, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es el punto más importante. Ahora, digamos que un tercer escollo que no pudo superar la mecánica estadística clásica con finura, entonces fue black body radiation. Mehran Kardar discute en su libro de física estadística de partículas, él discute estos tres contextos y esos tres contextos cómo le abrieron la puerta a la mecánica estadística cuántica, es decir, la necesidad de una teoría cuántica para la mecánica estadística, ¿cierto? Muy bien, y esto tiene que ver con materia ultrafría, por lo menos los dos primeros. Los dos primeros, este y este, tienen que ver con materia ultrafría, este no, ¿cierto? Este no, más sin embargo, cuando ustedes elevan la temperatura del cuerpo negro lo suficiente, digamos que ya domina más la ley de Rayleigh-Jeans que la ley de Planck. Listo, entonces, ¿cuáles son las variables dinámicas en mecánica cuántica? What are the dynamic variables in quantum mechanics? Entonces, primero que todo, the state. El estado en mecánica cuántica es un objeto que se puede representar como un vector en un espacio abstracto, lineal y complejo. Este es un objeto. Y yo lo que quisiera hacer es hallar, entonces, what is the problem? What is the problem? The problem is to determine an equation of motion that governs the time evolution of state anxiety. Este realmente es el problema que nosotros debemos de resolver en dinámica cuántica. Tenemos que determinar una ecuación de movimiento, una ecuación diferencial que gobierne la evolución temporal de ese estado. Listo. Muy bien. Este es un tipo de variable dinámica. Hay otro tipo de variable dinámica al que yo típicamente no hago referencia, porque nosotros los físicos de la materia condensada
por lo menos los más serios, los físicos de la materia condensada, se conoce como la escuela jaliliana, ¿sí o no? Los que seguimos las enseñanzas de Jalil. Entonces nosotros no trabajamos con la función de onda. ¿Es la función de onda diabólica? No, no es diabólica. La función de onda es importante, más sin embargo, cuando los sistemas cuánticos aumentan su complejidad, trabajar con funciones de onda se dificulta tanto desde el punto de vista computacional como desde el punto de vista matemático. No es fácil trabajar con funciones de onda, ¿cierto? Entonces ya tenemos aspectos de simetría de intercambio que hay que tener en cuenta. Trabajar la simetría de intercambio con funciones de onda, ustedes ya deben de saber porque ya han visto sus dos cursos de mecánica cuántica, es complicado. Entonces, típicamente nosotros en materia condensada, sobre todo la comunidad de funciones de Green, nosotros tratamos de referirnos al estado, ¿cierto? No falta, no falta la persona que dice, uy, pero yo he visto funciones de Green con funciones de onda. Sí, naturalmente que eso en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, las personas que trabajan funciones de Green con funciones de onda, las trabajan desde una falta de rigurosidad, pero impresionante, a la que yo no me voy a someter, ¿cierto? Entonces es una falta de rigurosidad tremenda. Las funciones de Green son simplemente son elementos matriciales de un operador. Ahí, ¿cierto? Después veremos qué operador, pero son elementos matriciales de un operador, ¿sí o no? Entonces, y como elementos matriciales de un operador, no tiene ningún sentido que en ese caso yo esté hablando de funciones de onda, ¿cierto? ¿Por qué voy a hablar yo de función de onda si estoy hablando de elementos matriciales de un operador? Ahora, como la gente está más familiarizada con la función de onda, gracias de hecho que no entiendo bien por qué, ¿cierto? Pero gracias a Griffiths digamos y su combo, pues, ¿cierto? Entonces, pues algunos autores, para ser más leídos y más populares, prefieren hablar de funciones de Green en términos de funciones de onda. Eso es incorrecto, ¿cierto? Eso denota y hace manifiesto, digamos, una falta de comprensión y de profundidad de la persona que está trabajando la función de Green. Una función de Green es un objeto que puede calcular así, dependiendo del espacio donde uno lo calcule, ¿cierto? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, en el espacio cuadrivectorial. Listo. Entonces, x primo. Donde x simplemente es un vector r, t. Entonces, en el espacio cuadrivectorial, entonces esto sería, por ejemplo, menos i sobre h barra, valor esperado, es un elemento matricial, valor esperado en un contorno que ustedes escojan trabajar. Hay muchos contornos, ¿cierto? Entonces, muchísimos. Y acá, entonces, por ejemplo, la gente hace esto. Sí, esto sería si de x, si daga de x prima. Estos son operadores. Ahora, a la gente le encanta, al falto de rigurosidad, le encanta confundir ese operador con una función de onda, le fascina. Es como un deporte, sino es como jugar ping-pong. Entonces, eso no es una función de onda. Eso es un operador de estado o de campo, es un operador de campo. Están definidos en Sakurai field operators, psi of RT are defined in Sakurai Chapter 7. Hay algunas ediciones que es el capítulo 6 y otra el capítulo 7. ¿A qué voy yo? Mm, las funciones de onda, las funciones de onda no se trabajan con funciones de onda en absoluto, ¿cierto? Eso sería una locura, ¿cierto? Uno puede llegar, obviamente, en el límite de baja correlación, en el límite donde no hay interacción electrón-electrón, etcétera, uno puede llegar a una aproximación con funciones de ondas.
¿cierto? Pero la definición de función de Gauss es un propagador en un espacio abstracto, no representado. Más sin embargo, la función de onda, pues nosotros no podemos negar que la función de onda es un objeto dinámico muy considerado en mecánica cuántica. Entonces ese sería otro objeto dinámico. Otro objeto dinámico, eh, otro objeto dinámico de la mecánica cuántica, entonces de wave function. Entonces, cuando yo hago, cuando yo hago dinámica cuántica con la función de onda, el problema es igual al del estado. Necesito hacer una restricción, una condición, ¿cierto? Para poder determinar la evolución temporal de la función de onda. Entonces, otra vez acá, what is the problem? Pues básicamente el problema es el mismo, es to determine an equation of motion that governs the time evolution of the wave function psi of RT. Y hay una persona, por ejemplo, que una vez me dijo, pero eso es fácil, porque es que psi de RT simplemente es una función phi de R por E a la menos I sobre H barra la autoenergía del Hamiltoniano por T. Y uno dice, ay, ¿de dónde lo saca? Una pregunta, ¿será que yo puedo resolver la función de onda siempre así o no? No. Obvio no, sí o no. Esto es un caso particular. Cuando la función de onda está representando un estado de energía, sí, que son estados estacionarios, para estados estacionarios. Pero no todos los estados estacionarios que yo abordo, no todos los estados que yo abordo son estacionarios, hay estados no estacionarios. En topología hay muchos estados que no son estacionarios, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser un poco más generales que esto. Listo. Si no, la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo la solucionaría cualquiera. Y la verdad es que no es así. Ahora imagínense, por ejemplo, como en la presentación que nos dio el compañero Jalil hace poco, imagínense en ustedes un potencial dependiente del tiempo, aunque de manera periódica, pero dependiente del tiempo. Ahí sí, mejor dicho, queda uno, pero frito. ¿Sí o no? Entonces, ahora eso puede ser una superposición de autoestados de energía, sí, pero no se puede escribir así. Bueno, muy bien. Entonces, si estos dos son los problemas, entonces, ¿cómo procedemos nosotros a resolver esos problemas? Bueno, entonces, básicamente, tenemos que hablar un poco de simetría, que esa es una de las palabras importantes en el curso. Entonces, the time evolution of an arbitrary state is given by el que es de psi, t es igual a un operador evolución
entre el tiempo t0 y t que multiplica el que de sí t0. Esto básicamente lo que hace, ¿qué hace esto? Entonces, este operador que yo tengo acá lleva mi sistema desde un estado inicial en t0, trasladándolo infinitesimalmente hasta que llega al estado sí de t. Esta es la ecuación fundamental de evolución temporal. De acá salen funciones de Green, de acá sale de todo. Esta es la ecuación fundamental de la evolución temporal. Entonces, em, mm, por ejemplo, yo podría ver gráficamente este proceso de esta ecuación que yo tengo acá, yo lo podría ver de esta forma. Este es el tiempo. Yo tengo un estado en T sub 0. Y debe de existir, o yo debo de poder definir un mecanismo o una estructura matemática que me permita evolucionar ese estado, y hay que tener supremamente claro en mecánica cuántica qué significa eso, qué significa evolucionar un estado. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces hay una evolución, acá ya nosotros tenemos nuestro sistema físico en sí T, y acá teníamos nuestro sistema original en sí T. Entonces, a diferencia de la teoría clásica, donde yo estoy propagando, ¿qué propago yo en teoría clásica? Yo propago un estímulo hacia la salida, acá no. Acá lo que yo hago es que yo propago el estado desde un punto inicial hasta un punto final. Listo, entonces digamos que eso es una diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, propiedad de composición. Entonces, U de T, T0 is known as the time evolution operator. And it obeys the following properties. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué propiedades obedece el operador de evolución? Entonces, A, composition property. Listo. Que dice que U de T2, T0 es igual a U de T2, T1 por U de T1, T0. Ojo, digamos algo, yo no quisiera como adentrarme mucho en este tema para no desviar mucho la discusión, porque realmente este tema no es tan importante. No en este curso de topología. Más sin embargo, nosotros debemos de identificar que este operador de evolución temporal representa algo que se llama unitary time evolution. Si ustedes quieren una clase de evolución unitaria, de evolución no, temporal no unitaria, yo con mucho gusto se las preparo si ustedes me la piden. Entonces, pero yo no voy a hablar de esto en este curso. Ahora, estas propiedades que yo estoy derivando acá, para que, digamos, nos entendamos más o menos bien y no haya lugar a ambigüedades, estas propiedades que yo estoy derivando
son propiedades que se aplican al caso de evolución unitaria. Listo. Pues eso es importante. Yo puedo hacer como gráficamente una representación parecida a la que acabé de hacer. Es más, yo creo que si voy a hacer esa clase de evolución no unitaria, lo que pasa es que no en este curso. O sea, no la voy a meter dentro del horario del curso porque eso sería fatal, pero sí la voy a hacer. Como para uno discutir las implicaciones en el espacio de Hilbert de tener una evolución no unitaria, ¿cierto? Tengo tres tiempos. Entonces yo tengo un operador evolución que me lleva el sistema desde T0 hasta T1, este de acá. Por ejemplo, me hace esta evolución temporal, ¿cierto? Muy bien. Este proceso que yo tengo acá corresponde al operador U de T1, T0. Muy bien. Y acá voy a tener el estado en T2. ¿Cierto? Entonces, y este proceso que yo tengo acá corresponde a U de T2, T1. Más sin embargo, todo el proceso entero corresponde a U de T2, T0. Esta es la propiedad de composición, vista desde una perspectiva gráfica, ¿sí o no? Ahora, eh, mm, vamos a mirar otra propiedad. B. El límite cuando un diferencial de tiempo tiende a cero, ¿cierto? De U de T0 más diferencial de T, coma T0. Es decir, para incrementos temporales infinitesimales esto tiende a 1. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros podemos definir here we can define U of t plus dt, t. Esto lo vamos a dejar como 1 menos i por un operador omega por diferencial de t. Listo. Muy bien. Ahora, como, como nosotros estamos hablando de sistemas cuánticos unitarios, evolución unitaria, entonces here omega es igual a omega DAC. Listo. ¿Y esto es igual a quién? Esto va a ser igual al hamiltoniano sobre h bar. Esto tiene una implicación importante en mecánica cuántica de Hamiltonian. Observen que acá lo que yo estoy haciendo es que estoy generando una traslación temporal infinitesimal. ¿Quién la está generando? La está generando este operador de acá. A ese operador se le llama el generador de traslaciones temporales,
¿cierto? Entonces, the Hamiltonian is the generator of time translations. ¿Cierto? Muy bien. Aquí, entonces, therefore, giving the following form for the time evolution operator with infinitesimal increment. Listo. Entonces tenemos que U de T más de T, coma T, es igual a 1 menos I sobre H barra por el Hamiltoniano por dt. Listo. Bueno, bien. Bueno, ¿hasta ahí vamos Melo o no? Sí, Listo. señor. ¿Cómo? Manda. Sí, dime. Te escucho. No sé a quién escucho, pero lo escucho. Sí, Juanda, que me los. Ah, listo. Bueno, muy bien. Entonces, em, a ver, acá, a partir de esta expresión que yo acabo de derivar, entonces yo esencialmente puedo construir la dinámica del estado de la siguiente forma. Listo. Entonces, regálenme un segundo y yo creo que no guarde ahora la asistencia. A ver. Tenía toda la razón, chicos. Todo el mundo cámara antes de que se nos vaya al garete la primera sección de la primera sesión de este curso, por favor. Hay que volver a sacar la asistencia. Y el problema con eso es que ya uno después de 10 minutos se despeina, pues nosotros los crespos, ¿cierto? Entonces, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda, para que no vayan a rechazar esta foto en la decanatura. A ver, faltan dos. ¿Quiénes? Falta Joan Alexis Me el saco, profe. y Darwin. ¿Cómo? Ah, el saco. Oiga, Joan, si ve por ahí un saco bien bacano de Rochester, me avisa, yo le mando la platica que me lo traiga. Que todos los que tengo de Japón me quedan grandes. Ay, listo, profe. Hágale, pero que no, no va a traer una camisa del Paris Saint-Germain, pues, porque ahí sí paila. De Inter A la, Miami. uy, no. A la una, a las dos y a las tres. Listo, yo creo que ahora sí. Vamos a pegarla de una acá. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos Unipamplona y Univalle. Genial. Dos alma mater. Muy importante. Ah, y UTP, porque está Juan Esteban, ¿no? Y severa alma mater la de Juan Esteban. Pega Tyson internacionalmente, por lo menos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar por acá. Listo.
Entonces, voy a utilizar la propiedad de composición de la siguiente forma. Listo. Entonces, now, bueno, coloquemos esto como un ejemplo acá, example. From the time evolution, starting at T0, listo, ojo, T0, propagate the state until T plus dt and derive an equation of motion for state ket psi t. Listo, entonces, ¿cómo sería esta vaina acá? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería como algo así. Yo tengo el operador U, perdón. Aquí tengo el operador U de t más de t, t0. Y esto sería igual a 1 menos, ¿cierto? Entonces acá tendría, bueno, realmente me conviene más hacer lo siguiente. Me conviene utilizar la propiedad de composición como U de t más de t, t por U de t, t0. Lo que vimos ahora en la propiedad de composición, ¿cierto? Y yo sé que este primero de acá me queda como 1 menos I sobre H barra por el Hamiltoniano H por dt que multiplica a U de t, t0. ¿Y esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como U de t, t0 operador menos I sobre H barra por H por U de t, t0 por dt, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo reorganizo, reorganizing. Si yo reorganizo acá, entonces me va a quedar lo siguiente. A ver. Me quedaría U de t más dt, t0. Menos U de t, t0 igual a menos I sobre H barra por H por U de t, t0 por dt. Y acá yo simplemente puedo dividir por dt y obtengo lo siguiente. Obtengo U de t más dt, t0 menos U de t, t0 igual a menos I sobre H barra H por U de t, t0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá lo que yo hago es dividir por dt. ¿Cierto? Si yo divido por dt, yo puedo argumentar que la derivada temporal del operador U es aproximadamente igual a esta vaina de acá. Entonces esto ya tiene pinta de una ecuación diferencial, ¿cierto? Y las ecuaciones diferenciales nos sirven para determinar la evolución temporal de los objetos en los que estamos interesados. Y eso es lo que hace hacer dinámica. Ya después vendrá la pregunta,
¿Qué es hacer dinámica diabática? Esa es, digamos, una pregunta para el yo del futuro, ¿cierto? Del futuro cercano. Bueno, muy bien. Entonces, therefore, we may write the following equation of motion for the time evolution operator UDT, T0, ¿cierto? Entonces acá multiplico ambos lados por IH barra y me va a quedar IH barra derivada de UDT, T0 con respecto a T igual a H por UDT, T0, ¿cierto? Esto es como una ecuación de Schrödinger, pero para el operador U. ¿Listo? Chicos, recuerden que la Universidad del Valle está cumpliendo 78 años para que publiquen el banner en los estados. Creo que el 15 de junio cumple 78 años o el 14, no me acuerdo. Bueno, entonces esto es Schrödinger equation for the time evolution operator U of t0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar mano aquí de esta propiedad y voy a aplicar esta expresión de acá o la voy a proyectar sobre el que t de t, t0. Now, we project the previous expression onto the state psi of t0. Antes de proseguir, yo quisiera simplemente pensar en lo siguiente. ¿Qué significa que un estado cambie con el tiempo? Ciertamente, y esto es muy importante, no significa que su norma cambie con el tiempo. Eso no es lo que significa. Eso hay que dejarlo claro, cristal. ¿Sí o no? Eso no significa. ¿Cierto? Entonces, eso no es lo que significa. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa cuando un estado cambia con el tiempo es que el estado rota. Listo, eso es muy importante. Entonces, es un estado que comienza a rotar. Eso es lo que implica el cambio temporal de un estado. No significa que la norma cambie con el tiempo. Eso es muy importante. Yo sé que está de más la aclaración que les estoy haciendo, que es una aclaración obvia para muchos de ustedes, pero es importante que tengan eso en cuenta. ¿Qué significa que un estado cambie con el tiempo? Cuando nosotros proyectamos esta expresión de acá, me queda IH barra derivada de U de TT0 con respecto a T actuando sobre este quieto.
Esto me queda H, que es el hamiltoniano, por U de TT0, actuando sobre este ket. Listo. Este de acá es fácil, porque según la definición previa, esto simplemente es el ket de sí T. Más sin embargo, esta de acá habría que pensar un poquito más, como el ket no depende del tiempo T, sino que depende de T0, lo puedo meter dentro de la derivada. O sea que esto sería como la derivada con respecto al tiempo de U de TT0. Listo. Y esto me queda como el ket de sí, T. Then we arrive at the following expression. Y H barra por la derivada del ket de sí T con respecto a T, ¿cierto? Y esto es igual a quién? Esto es igual a H actuando sobre el ket de sí T. Y acá entonces ya tenemos una condición, tenemos una restricción para hallar la dinámica o la evolución temporal de este estado en un tiempo arbitrario. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, a ver, por acá, this Profe, is known, sí, dime. una curiosidad así, muy corta. Bueno, uno sabe que ese operador de evolución temporal es hamiltoniano conmuta. Entonces, si uno hace la conmutación arriba en la ecuación de arriba, allí, con Sí. H y U, o sea, significa que la evolución de T, como T sub, de T0 a T, del hamiltoniano aplicado a ese estado T sub 0, es lo mismo que el hamiltoniano aplicado en el tiempo T. Ahora yo pienso, el teorema adiabático generalmente uno tiene una estabilidad ground state. Y la vaina es que la evolución con respecto al parámetro adiabático conserva el espectro durante todo el cambio de ese parámetro adiabático. O sea que ese producto no conmutaría en el caso de tener una evolución adiabática. Lo que pasa es que en general H y U no conmutan. Ok, O sea, tú no puedes cambiar H y U. En general no, pero en algunos casos sí. Básicamente uno analiza tres casos importantes. Uno analiza el caso donde H es independiente del tiempo, ese es uno. Uno analiza el caso sí. donde H conmuta con el mismo para diferentes tiempos. ¿Eso qué Mm. significa? Eso significa, por ejemplo, que el conmutador de H en T1 con H en T2 es 0. Y puede ser también diferente de 0, que ese sería el tercer caso. Entonces hay que analizar los tres casos con cuidado, ¿cierto? Entonces eso es importante. Son tres casos importantes, son tres contextos importantes de dependencia temporal que uno tiene que considerar para el hamiltoniano. Y digamos, dependiendo de eso, tú vas a tener una solución, tú vas a tener una solución para el operador evolución o otra solución. La solución más general está dada por la matriz de scattering, ¿cierto? Que es de esta forma. Sería como una exponencial de menos i sobre h barra integral entre t0 y t de h de tau de tau. Y como tú puedes ver acá claramente, Luis Alejandro, es una exponencial, pues va a tener potencias del hamiltoniano, ¿cierto? Y en ese caso,
los hamiltonianos no siempre van a conmutar entre ellos para diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces, digamos que simplemente hay que tener presente eso cuando no haga los cálculos y ya. Listo. Ok, gracias. Entonces, this is known as the Schrödinger equation for the state, ¿cierto? Entonces, acá ya tenemos resuelto el primer problema que habíamos planteado por acá arriba. Este problema de acá está resuelto. Ya tenemos una ecuación de movimiento para el estado. Entonces, podemos hallar esa variable dinámica de interés en mecánica cuántica. Vamos a ver que hay otras variables de interés en mecánica cuántica que cambian con el tiempo. O sea, otras variables dinámicas de interés. Por el momento estoy trabajando la función de onda y el estado, ¿cierto? Entonces, pero hay otras variables de interés también. Bueno, muy bien. Entonces acá, now, we may recall that the wave function is defined as the projection of the state into a continuous basis, ¿cierto? Entonces, vamos, acá lo que yo tengo es que la función de onda psi de RT no es otra cosa que la proyección del estado sobre esta base. Y yo, por ejemplo, podría definir perfectamente su transformada de Fourier como la proyección de el ket. Bueno, realmente, para no confundir la notación, debería ser así. Sino que como son funciones diferentes, pues a mí me gusta típicamente llamarlas diferentes. ¿Cierto? Entonces, pero podría ser, por ejemplo, acá con una virgulina. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación de acá, entonces, yo puedo decir, from Schrödinger's equation, for the state psi t, we can project onto the position basis as follows. Listo, entonces, aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, por ejemplo, IH barra derivada con respecto al tiempo. Si yo proyecto esto sobre una base de posición, esto sería el bracket entre R y t. Y acá está ya mi función de onda. Listo. Y acá me quedaría igual al bracket entre R y t del Hamiltoniano. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que para yo poder concluir este cálculo, tengo que asumir una forma para el Hamiltoniano, ¿cierto? Eso digamos que está bastante claro. Entonces, yo, por ejemplo, puedo asumir un Hamiltoniano y una partícula libre en un potencial, ¿cierto? Entonces, obviamente, la forma de la ecuación de Schrödinger depende de la forma del Hamiltoniano en el espacio de Hilbert.
¿Sí o no? Entonces, si ustedes tienen hamiltonianos raros, cuando hayan ese bracket, pues les van a dar ecuaciones de Schrödinger, digamos, no muy convencionales, ¿cierto? Entonces, se van a salir de lo convencional. Bueno, segundo. Here, we use the following Hamiltonian. Entonces acá tengo H igual a ¿quién? Al momentum al cuadrado sobre 2m más un potencial que depende del operador R, ¿cierto? Therefore, the matrix element reads, muy bien, este elemento de matriz es como queda. Esto quedaría P al cuadrado sobre 2m más V como función del operador posición actuando sobre este ket. Listo. Esto es 1 sobre 2m, bracket entre R y psi de t, del operador P al cuadrado. Esto ustedes lo han definido en su curso de mecánica cuántica perfectamente bien, ¿cierto? Más el bracket entre R y el estado psi de t de V de R. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que los elementos matriciales del operador momentum a la n entre un estado arbitrario y la base de posición son simplemente menos IH barra a la n, que en este caso es 2, ¿cierto? Y en este caso por el producto punto entre nabla y nabla, que sería el laplaciano, ¿cierto? Que multiplica al bracket entre R y psi, que no es otra cosa que la función de onda, pues, ¿cierto? Entonces, y acá, en este caso particular, si B de R se expresa como una serie de potencias del operador posición, entonces simplemente yo saco de acá el potencial como función del autovalor del operador R, ¿cierto? Que multiplica el bracket entre R y psi t. Aquí no he hecho nada, absolutamente nada poco riguroso. Todo lo que hay ahí es muy riguroso, ¿cierto? Desde la perspectiva del hamiltoniano que yo escogí, ¿no? Entonces esto me queda como menos h barra al cuadrado sobre 2m laplaciano de psi de rt más v de r, psi de rt. Therefore, the Schrödinger equation for the wave function psi of rt is given by. Entonces acá me va a quedar IH barra derivada de psi de rt. Bueno, como acá hay gradientes y todo, entonces derivada parcial.
Y esto me queda como menos h barra al cuadrado sobre 2m laplaciano más v de r. Entonces, sobre phi RT, esta es la ecuación de Schrödinger para la función de onda. Ahora, hay gente tan descarada que a este término que acá le llama hamiltoniano. Eso ya es ser uno muy pasado en la vida, ¿sí o no? Eso no es un hamiltoniano, en absoluto. Esos son los elementos matriciales del operador posición en la base del operador posición del hamiltoniano. Es una cosa diferente, ¿cierto? Entonces, pero eso no es el hamiltoniano. Es un operador diferencial ahí, ¿cierto? Es un operador diferencial que representa una energía. Pero no es el hamiltoniano desde la perspectiva que nosotros lo entendemos en mecánica cuántica. Entonces, ya tenemos derivada la segunda condición importante, ¿cierto? Esta de acá. Obviamente lo que uno puede hacer, simplemente dado el hamiltoniano, en este caso, ¿qué sería? Dado el potencial, hallar la función de onda. En el caso del estado, ¿cómo sería? En el caso del estado, ahí sí, dado el hamiltoniano, entonces hallar el estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, para terminar el día de hoy, qué son estados estacionarios. Stationary states. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Otra forma de decir estados estacionarios, nosotros podemos decir energy eigenkets. Este curso, chico, va a tener unos ejercicios de repaso para que ustedes hagan. Entonces, el primer conjunto de ejercicios los paso el sábado. Yo los voy a subir a la página del curso. Me faltó mostrar la página del curso, pero los muestro mañana para que ustedes, digamos, vayan recapitulando algunas cosas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos a mirar una cosa. Consider state ket alpha and its representation in terms of an eigenbase of operator A. Entonces, obviamente, es una autobase operadora. Eso implica que A, actuando sobre el ket de A', es A' por el ket de A'. Y acá, entonces, el estado alfa se puede escribir como una superposición de esa base. Entonces, la suma sobre A' de C sub A' por el ket de A'. Listo. Muy bien. Entonces, eh, bueno, a ver. Ahora, for the particular case where the commutator between operator A and the Hamiltonian is zero, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sucede que operator A and the Hamiltonian H share
de eigenbase. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama simultaneous eigenstates. ¿Cierto? Because A and H are compatible. Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, yo puedo decir que obviamente como A' es una base para A, entonces yo puedo decir que también lo es para H. Entonces, H actuando sobre el ket de A', entonces sería E sub A' por el ket de A'. Ojo, en este caso, el ket de A' se llama un energy eigenbase. Here, ket A prime, ket A double prime, dependiendo obviamente de la dimensión del operador A. Here are energy eigenkets. Bueno, muy bien. Yo creo que, digamos, eso no resiste análisis, ¿cierto? Eso no resiste análisis y es, digamos, va a ser sencillo nosotros poder ver mm, cómo es la evolución temporal cuando estamos hablando en términos cuando estamos hablando en términos de un energy eigenket, ¿cierto? Entonces, yo miro a ver qué puedo hacer acá o si paramos la clase acá un segundo. Me quedan 4 minutos. No, yo creo que podemos hacer esto. Entonces, now, the time evolution operator can be written for the case in which the Hamiltonian is time independent. Pues yo le decía a Alejandro ahora, is time independent as follows. Listo. Entonces me queda U de T, T0. ¿Esto cómo queda? Esto sería la exponencial de menos I sobre H barra por el hamiltoniano que multiplica T menos T0. En este caso particular, ¿será que yo puedo expresar esto de alguna forma en términos de la autobase de energía? Eso es lo que yo quiero saber, ¿cierto? Y esto es algo que me va a ayudar mucho a poder resolver dos interrogantes que va a tener mañana. Si yo evalúo el valor esperado de un observable, ¿cómo hago yo para saber cuándo ese observable ha de depender del tiempo o no? ¿Cierto? Y por eso es que los autoestados del Hamiltoniano o los energy eigenkets les llama estados estacionarios. Este es, digamos, esta va a ser realmente la primera lección importante del curso de topología y de mecánica cuántica diabática, la de mañana, la primera de mañana. Entonces, acá yo voy a hacer esto, yo voy a multiplicar esto por dos resoluciones de la identidad. Es exponencial de menos I sobre H barra HT menos T0. Listo. Muy bien. Esto me queda la suma sobre A', que de A', bra de A',
exponencial de menos I sobre H barra H de T menos T0. Y acá me queda la suma sobre A2', que es de A2', bra de A2'. ¿Cierto? Esta es la suma sobre A' y A2'. ¿Sí o no? De acá el que es de A', entonces acá me va a quedar el bracket entre A' y A2' de la exponencial de menos I sobre H barra por H de T menos T0. Y acá me queda el bra de A2'. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Como A', según esta expresión que yo tengo acá, es una autobase del hamiltoniano. O sea, es un energy eigenket. ¿Cierto? Entonces, esto implica lo siguiente, que esto queda como la suma sobre A', A2', que es de A', ¿cierto? Bra de A2', porque esto ya es un número. Y acá, ¿cómo me quedaría esta vuelta? Esto me quedaría como E o la exponencial de menos I sobre H barra por EA', ¿cierto? T menos T0. Listo. Por el bracket entre A' y A2', y esta vaina de acá me da un delta. Delta de A' a A2', y yo simplemente ese delta, vengo y lo reemplazo acá y me va a quedar entonces, esto me queda como la suma sobre A', del que es de A', bra de A', por la exponencial de menos I sobre H barra, EA', T menos T0. ¿Cierto? Entonces, digamos, finalmente, ustedes tienen que tener en cuenta siempre el régimen y el contexto. ¿En qué contexto lo que yo voy a escribir acá es cierto? ¿Sí o no? ¿En qué contexto? En el contexto en el que el hamiltoniano sea independiente del tiempo. ¿Sí o no? ¿Eso significa que los estados son estacionarios? No, porque los estados estacionarios depende obviamente de la base que uno esté escogiendo. En este caso, si el conmutador entre A y H es 0, pues serán estados estacionarios la base de A. Pero si no, pues no serán, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos ya mañana con más detenimiento. Esto me queda acá como la exponencial de menos I sobre H barra EA' T menos T0 que multiplica al que es de A' por el bra de A'. Listo. Muy bien. Entonces, para mañana y para el viernes, bueno, realmente para toda la semana entrante también, porque ya cuando nos metamos con la fase de Berry, entonces vamos a hacer continua referencia a algunos aspectos de electrodinámica que yo sé que no es su materia favorita, que todavía no entiendo por qué, bueno, yo hablo de los físicos. Algunos aspectos de electrodinámica los vamos a utilizar cuando estemos estudiando la fase de Berry. Entonces, para la semana entrante, por favor, adiabatic, por favor, vamos a estudiar la teoría de la polarización. Listo, vamos a ver qué es la polarización. Repasemos un poco qué es la polarización, cómo se modela la polarización, qué es el vector momento dipolar eléctrico. Listo. Y cuáles son los materiales que son susceptibles de ser polarizados y cuáles no. No todos se pueden polarizar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Terminamos. Bueno, chicos, les agradezco la atención y entonces nos vemos mañana. Bueno, yo tengo antes de que nos vayamos, tengo una pregunta. Que
necesito que me levanten la mano las personas que pueden hacer esta reunión a las 5. Necesito saber eso para poder cuadrar un horario con Pedro Luis. ¿Es posible que hagamos esta reunión a las 5 o no? No. Y lo acaba de decir una persona importante, ¿cierto? Entonces, eh, me refiero, no me malinterpreten, me refiero importante a una persona que yo he proyectado como, digamos, digamos, un posible estudiante que se vincule a proyectos relacionados con las fases topológicas que voy a trabajar con mis colaboraciones, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, pues que es una persona que yo necesito que esté en el curso, pues. Entonces, como lo son, pues, Cristian Santiago y David Alfonso, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces nos vemos mañana a las 6, si no hay de otra, ¿sí o no? Chao, chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Chao. profesor. Bien. Nos vemos.